Me dirijo a la primera Feria Internacional de Coleccionismo, Antigüedades y Subastas que se celebra en la ciudad de Sevilla. Feria realizada los días 25 y 26 de mayo. El lugar del evento es en el Colegio San Fernando Marista, ubicado en el barrio de Triana. Y después de este pequeño paseo por Sevilla, ponte cómodo que comenzamos. Bienvenidos a la primera Feria Internacional de Coleccionismo, Antigüedades y Subastas en Sevilla. Ciudad situada en el sur de España, en Andalucía. Es una feria en la que podías encontrar una gran variedad de artículos. Desde antigüedades, juguetes antiguos, muñecas, militaria, Funko, Playmobil, numismática, etc. Así que si eres amante de las antigüedades y el coleccionismo en general, te recomiendo que no te pierdas próximos eventos como este, en Sevilla o en cualquier otra ciudad. Esas 3 muñequitas me gustaban, pero al final se me olvidó preguntar el precio. ¿Y qué opináis de este Popeye? Porque a mí me parece una auténtica preciosidad. La tenía a la venta a Román de Juguetes y Más. Y el precio era bastante bueno, la verdad. No me la llevé porque no tengo espacio en casa, si no me lo hubiese llevado seguro. ¿Os imagináis entrar en casa y en la entradita encontraros con este Popeye y recibiros cada vez que entréis? ¡Buah! Solo de pensarlo, vamos. Es que esos colores tan llamativos, esos globos, el traje, una pasada. También lo grabé por la parte trasera para que vierais la marca.
Y este muñeco de los años 70 de la marca Bigma por 30 euros me parece una ganga. Al igual que esta otra muñeca de Nenuco, de la marca famosa, también costaba 30 euros y en su caja, otra ganga. Para estar en su caja era bastante buen precio. Yo no me la llevé por el tamaño de la caja, es que ya tengo varias nuevas a estrenar en caja y meter otra más en casa era ya complicado. Y por supuesto que en una feria no podía faltar los Playmobil. Aunque sí que eché en falta algo más de vintage. Pero más que nada porque son los que a mí más me gustan, no por otra cosa. Y otra cosa que puedes encontrar en este tipo de ferias es una gran variedad de accesorios. Y para los amantes del modelismo y los coches escala, pues también había un puesto dedicado a ello. No me vaya a negar que esto no genera nostalgia. Tengo que reconocer que al final compré 3 pliegos, pero no los compré el sábado. Fui el domingo a buscarlos, porque no llevaba carpeta y a mí este tipo de cosas como se me arruguen, como que no. Así que el domingo expresamente fui con una carpetita para comprarlos y me llegaran intactos a casa. Y esta es mi amiga Rosaura, que se sentó un ratito a descansar mientras yo terminaba de grabar.
Me gustaría recordarte que no olvides dejar tu like y suscríbete si aún no lo estás. También puedes encontrarme en Instagram como _Euridice79. Esta figura me llamó bastante la atención y la tenían dentro de otra caja mezclada con otras figuras. Al cogerla me di cuenta que en su pierna estaba marcada con 35 euros. Le pregunté el precio porque no sabía si realmente era su precio o no. Pero me dijo que sí, aunque me dijo que si me la llevaba, me la dejaba en 30. Estaba muy chula, pero no la compré. Como ya comenté en el anterior vídeo, yo una vez llegué lo que hice fue dar un par de vueltas para mirar todos los puestos. Y tal como estáis viendo en imágenes, la verdad que había una gran cantidad de cosas, de juguetes, tanto de cómics, vinilos, etc. Y llegaba un momento que ya no sabía una ni por dónde empezar a mirar. Habían cosas chulísimas, la verdad, y cosas que no había visto nunca. Es que solo el arte de la caja de los juguetes de los años 70 son una pasada. Te enamoras con solo verlos. Y tanto esta muñeca como el que os voy a enseñar ahora más adelante son de la misma empresa de Chiclana, de las conocidas muñecas de Marín. Seguro que muchos de vosotros recuerdan sobre el televisor la típica muñeca andaluza de ojos negros y bailadora flamenca, junto al torero. Esta es la otra figura de la que os hablaba hace un momento. Como ya os he dicho en varias ocasiones a lo largo del vídeo, en la feria había una gran cantidad de variedad de artículos. Y esta cajita, llamada Tiro Caza, se nota que es antigua. Y si alguien sabe de qué marca es, que me lo deje en la caja de comentarios. Es que en el momento de grabar el vídeo no me fijé en ese detalle, pero probablemente en la caja lo pondría. ¿Y quién nos recuerda
estas equipaciones de los equipos de fútbol. Al igual que estas estrellas de Cherry, tan típicas en la época de los 80 que se vendían en los kioscos. ¿Y alguno de vosotros recuerda este avión acrobático de Payá? Y esta caja con los indios es pura nostalgia también. Muchos de nosotros jugamos cuando niños con este tipo de figuras. Y en este tenían una gran cantidad de cosas chulísimas, sobre todo de las que a mí me gustan. El problema que te encuentras cuando hay tantas cosas que te gustan es decidirte el qué elegir para poder comprar. ¿Quién no recuerda haber tenido alguna de estas de pequeño? Eso sí, cuando te las quitabas, te habían dejado todas las marcas en los pies. Y más de uno seguro que se está preguntando: Ali, con todas las cosas chulas que tenía y te gustaban, supongo que algo le comprarías, ¿no? Sí, compré en este puesto. Ya os lo enseñaré en otro vídeo. De hecho, fue una de esas cosas que vi al principio nada más llegar, y esa sí que no me lo pensé. Fue verla y comprarla. Esta es una de las figuras de guerreros ninja de la marca Juiva, y por 10 € creo que no estaba nada mal. Tuve la oportunidad de charlar un ratito con el vendedor y hasta me mostró un vídeo para enseñarme su colección. Desde aquí le envío saludos. Y yo sé más de uno que se va a poner contento cuando vea lo que viene. De Common Boy había bastante variedad, y la verdad es que los precios los vi bastante asequibles. ¿Vosotros qué pensáis? Y aquí fue uno de esos momentos en los que pensé: me llevaría todo. Tenían hasta alguna figura de los gamusinos. Y estos imanes promocionales de Ran son chulísimos. En este puesto tenía muchos promocionales, tanto de Ran, Danone, Fosquitos, las Matugomas. Y en el momento en el que estaba grabando este puesto, una madre se acercó con su hijo para contarle que esos servilleteros de Danone le recordaban a su niñez. Aunque el hijo en ese momento no entendía que eso era un servilletero, hasta que ella ya más o menos se lo explicó. Y decidme, ¿quién de vosotros nos recuerda esos guantes de portero de la marca Mikasa? Yo los recuerdo porque mi hermano sí los tuvo. Aunque hace años tuve la posibilidad de encontrar 2 pares nuevos en su blister, iguales que los que acabamos de ver. En este puesto, como digo, tenían cosas de Tente, Roblo, Playmobil, etc. Para mi gusto tenían una gran variedad de cosillas y sobre todo así nostálgica, como a nosotros nos gusta.
Y contadme, de lo que acabamos de ver, ¿con qué te hubieses quedado tú? Y en este lo mismo podías encontrar muñecas, temas relacionados con la filatelia y la numismática, antigüedades, cámaras fotográficas antiguas, etc.
Antes de continuar, me gustaría recordarte que no olvides dejar tu like y suscríbete si aún no lo estás. También puedes encontrarme en Instagram como _Euridice79. Los trastos de Ali, guardados con amor, memorias en caja, como un tesoro interior. Barbie y tarta de fresa en su mundo mágico. Los trastos de Ali, un viaje nostálgico. Si quieres me dejas el micro y mira qué es lo que te hemos regalado para que lo pongas en tu museo y lo compartas con todos tus amigos y coleccionistas. En este también tenían una gran cantidad de artículos interesantes. Cuando digo interesante me refiero de los que a mí me gustan. Muchos de los que vamos a ver ahora son de la marca Sanchis. En la feria pude ver que había juguetes tanto de la marca Payá, Rico, en este caso estamos viendo algunos de Sanchis, muñecas de Famosa, Ibertren, Exin, etc. Aquí también tenían a la venta algunos sobres de Montaman y Montaplex. Y para los amantes de los caballeros del Zodíaco también se podían encontrar algunas figuras. Y esta parte es la que a mí más nostalgia me generaba. Con solo verla parecía que estabas en el típico kiosco de cuando eras pequeño y te acercabas para ir a comprar chuche y allí tenían de toda la venta. Y esta careta me pareció una chulada. Si no recuerdo mal, creo que costaba 10 euros.
qué os parece esta mochila de la marca Loto? Totalmente ochentera. Y en esta cajita te ponías a rebuscar y encontrabas cosas chulas. Y el precio bastante bueno, la verdad. Y además de juguetes, también podíamos encontrar Walkman, casetes, accesorios para nuestras consolas, las típicas maquinitas de videojuegos de la época. Y aunque os pueda resultar raro, en estas cajitas estuve un rato rebuscando, porque a mí es que este tipo de piezas de Belén de plástico de los años 80 me fascinan, tengo muchas en mi colección. De hecho, al final piqué y me terminé llevando 2 palmeras. Me costaron 1 euro cada una. Y este es el de José. Podéis encontrarlo en Instagram como juguetes90_. Y para las amantes de pinipón como yo, José tenía a la venta estos 2 sets en caja. Y estos relojes en su blister, totalmente ochenteros, eran una pasada. Este me gustó mucho. Para que veáis que nuestro amigo José también tenía un puesto bastante variadito, con cosas chulísimas. ¿Y quién nos recuerda haber tenido alguna pistola de este estilo? Este trabuco de la marca Farming es uno de los que me tocó en la Dragoncesta. También tenía alguna figura disponible de petete, de las de chifle de goma blanda, nueva a estrenar en su bolsita. Yo cada vez que veía una pistola de estas, así tipo espacial, me acordaba de mi amigo Valentín, que sé que le gustan mucho. ¿Y qué os parece este puzzle de Caballeros del Zodíaco?
Podéis encontrar figuras en su blister como las de la colección de James Bond Jr., las nuevas aventuras de He-Man, Conan, de la WWF, etc. Y también tenía a la venta figuras de Máster del universo vintage. Y además de las que os mencioné hace un momento, también podemos ver algunas de Secret Wars, de Tortugas Ninja, de Batman. Y en estas cajitas de plástico podías encontrar una variedad de figuras de G.I. Joe. Y por supuesto que no podían faltar los tan de modas ahora mismo, figuras de PVC. Buenas, os invitamos a que vengáis a la Feria Internacional de Coleccionismo en Sevilla. Que visitéis mi puesto, años 80 y 90. Muchas cositas, casi todo en blister. En este que os voy a enseñar ahora había muchas cosas que me interesaban. Aunque finalmente de todo lo que vi, al final compré solo 2 cosas. Todo este tipo de artículos relacionados con la EGB, en la época de cuando éramos pequeños que íbamos al colegio, me gustan mucho. Tengo cosillas de estas también en mi colección, ¿eh? Como ya he dicho hace un momento, tenían bastantes cosas chulas. Lo que pasa es que al final te pones a comprar que si una cosita, otra, y cuando te das cuenta te has gastado un dinero. Y cuando se va a este tipo de ferias hay que saber controlarse, tampoco se puede comprar a lo loco. Aunque en este caso, por supuesto, estoy hablando de mí. Y esto, ahora que lo estoy viendo mientras edito el vídeo, la verdad es que está chulo, ¿eh? Yo creo que ese día no le presté mucha atención porque yo pensé que era una regla, pero ahora que me he fijado, es un avioncito.
Todo esto que estamos viendo ahora siguen perteneciendo al mismo puesto. La verdad es que tenían cosas bastante chulas, como ya dije antes. Y estos tirachinas en su bolsita los tenían a 1 euro. Y como podéis ver, tenían una gran cantidad de llaveros. Aunque no todos tenían el mismo precio. Es que pregunté, por eso lo sé. Aunque aquí al final no me compré ninguno, pero no por nada, sino porque no me entretuve a mirarlos. Y esta figura de Tom y Candy de la marca Comanche en su blister, en un primer momento me llamó bastante la atención. Además de cromos de picar, también podías encontrar una gran variedad de recortables. Antes de despedirme, me gustaría agradecer a Juan Matías de Overtime.es la gran iniciativa que tuvo para poder organizar este evento. Y por supuesto, enviar un saludo y un fuerte abrazo a todas esas personas que conocí y con las que tuve la oportunidad de charlar. Y antes de finalizar, me gustaría recordarte que no olvides dejar tu like y suscríbete si aún no lo estás. También puedes encontrarme en Instagram como _Euridice79. Espero que hayas disfrutado con el vídeo. Un saludo y hasta la próxima.